Muy buenos días, aquí estamos en el programa Piensa Valparaíso, un día sábado nuevamente, ahora interrumpiendo, hablábamos este fin de semana largo, pero seguimos acá con Fuerza Joven, con Susana Barrentos. ¿Cómo estás, Susana Bien, Barrentos? Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, nuestra directora de comunicaciones de la Fundación Piensa. Y nuestro subdirector de la Fundación Piensa. Sí, y les decía que estábamos acá con harta Fuerza Joven porque nos encontramos este día sábado con Carolina Moraes y con Cristóbal Hughes. Ambos son arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso y son parte estable de un proyecto que vamos a conocer hoy en profundidad, que se llama La Minga Valpo. ¿Cómo estás, Caro, Cristóbal? Bien, súper bien. Gracias. Hola Susana, hola Pedro, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes también por estar acompañándonos. Como decíamos acá, pura gente joven. Ojalá que el programa llegue con esa misma vibra en este fin de semana largo. Carolina, Cristóbal, ¿cómo llegan a esto? Más que cómo llegan a esto, ¿qué es lo que es la Minga Valpo? ¿Nos pueden explicar un poco de qué se trata este proyecto? ¿Cómo nace? ¿Quiénes están detrás? Y también, por supuesto, cómo ustedes, luego de quizás trabajar en distintas cosas, se logran unir por esto que tiene un carácter mucho más público. Bueno, mira, Minga Valpo, así en resumen, es un grupo que se formó luego del incendio de Valparaíso el año pasado, de abril del 2014. Nos juntamos un grupo de jóvenes entre profesionales, estudiantes, un poco en reacción al desastre que había ocurrido en Valparaíso, a intentar ayudar. Nosotros desde el lado de la arquitectura hemos estado siempre interesados en temas de sustentabilidad, de autoconstrucción y de bioconstrucción netamente. Y durante justo el día del incendio, nosotros estábamos participando de un taller de técnicas de construcción en barro. Ya, perfecto. Y nos habíamos juntado alrededor de 30 personas en ese taller. Nosotros estábamos dictando ese taller de construcción. Y subimos de la noticia esa misma tarde, esa misma noche. Y entonces nos juntamos rápidamente y dijimos, pucha, ¿qué es lo que podemos hacer para ir a ayudar a Valparaíso? Ya nos habíamos dado cuenta que entre 30 personas podíamos hacer mucho en un día, en un fin de semana, y entonces eso ocasionó que durante esa primera semana nos organizáramos y fuéramos a ayudar a Valparaíso. En un primer caso, en el Cerro Merced, que era la casa de unos familiares de unos conocidos, que fue lo que después se llamó la Casa del Tío Beto, que fue nuestro primer proyecto de reconstrucción en Valparaíso. Ahí en el fondo la labor de nosotros fue como agarrar a todos los voluntarios que estaban dando vueltas por Valparaíso, poder situarlos en ese lugar y ponernos a reconstruir. Y construimos desde técnicas naturales, construcciones con barro, con aislantes de paja, casas de madera, etcétera. Y bueno, eso, como te podría decir, ese fue el punto de inicio que nos llevó. Fue el primer mes en Valparaíso, el mes de abril, principio de mayo. Ya. Como para marcarlo. Eso, te quería preguntar algo quizás también más personal, porque ya nos decías que estaban haciendo estos talleres de técnica en barro cuando subieron la noticia del incendio. O sea, el clic el llamado por hacer cosas relacionadas con lo público, usted ya existía desde antes quizás, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso quizás desde que se formaron como arquitectos a tratar de vincularse con el desarrollo propiamente tal de lo que puede ser Valparaíso? Claro. Mira, yo creo que los dos casos, el de la Carolina y el mío, son parecidos. Ella te va a explicar más el suyo, porque ella, por ejemplo, trabajó varios años en un techo para Chile. Entonces ella se maneja en el tema de poblaciones, de campamentos y de toda esa parte en Valparaíso, en la quinta región sobre todo, muy bien. Y el tema mío va un poco más desde el lado quizá la arquitectura y, como te decía, la bioconstrucción. A través de los años yo trabajé en una constructora que se dedicaba a hacer casas de barro, por ejemplo. Luego asistí a talleres como Cristóbal, el de... Dime. Disculpa, para que nos puedas como puntualizar un poquito más la parte de la bioconstrucción. No sé si estoy mal, pero tú me corriges, pero el sistema que ustedes tienen es un sistema que
que es estadounidense, norteamericano, y que ustedes no sé, yo lo vi en la página. Esa es parte de las influencias. ¿Sí? Perfecto, porque lo que pasa decían es que era un sistema que ustedes habían traído y que... No, claro, es que, ¿sí? Mira, técnicas de sustentabilidad, autoconstrucción, etcétera, hay por todo el mundo. Ya. Entonces, uno va agarrando distintas corrientes y, bueno, nuestra idea es llevarlo al modelo chileno, podríamos decir, ¿ya? y inserto las realidades que nos toca vivir a nosotros. Lo que pasa es con el tema que tú estás hablando de estas técnicas de Estados Unidos, etcétera, nosotros asistimos en enero del año 2014 a unos talleres en Ushuaia, Argentina, en la Patagonia, con Michael Reynolds, que es podríamos decir, uno de los mentores podríamos decir, de las casas eficientes, de casas que funcionan con paneles solares, con reciclajes de agua, con etcétera, con captación de calor, etcétera. Asistimos a un taller con él y construimos una Airships, que son las naves de tierra, que son el tipo de casa, los modelos que él hace. Asistimos con Carolina también y algunos otros chilenos, gente de toda Sudamérica, etcétera. Y ahí aprendimos sus técnicas. Él construye con materiales reciclados, ocupa mucho las botellas, las latas, desechos que se pueden reciclar, la ocupan los muros, por ejemplo, y así tiene distintas técnicas. Ese fue uno de los lados, por ejemplo. Otro de los lados de la bioconstrucción, otro referente es Gernot Minke, que es un profesor alemán que viene mucho a Sudamérica a hacer talleres y se dedica sobre todo a la construcción con técnicas de barro, técnicas tradicionales que él las ha ido rescatando, investigando y dándole en el fondo una validez técnica constructiva, en el fondo, ante terremotos, ante otras cosas. Perfecto. Carolina. Bueno, sí. En mi caso, que es lo que me llevó, o sea, antes de lo del incendio esto, yo estudié arquitectura y siempre pensando en que quería hacer algo social. O sea, como estaba entre estudiar arquitectura o pedagogía, pero entre las dos cosas quería dedicarme a hacer algún trabajo por otros. Bueno, la arquitectura algo que me viene un poco de familia, entonces no me quedó otra que... O sea, lo que más me gustó al fin fue ¿Estudiaste arquitectura. acá? Sí, estudié en la Católica del Paraíso. Católica. Sí, mi mamá arquitecto, mi hermano arquitecto y hartas personas en mi familia también lo son. La sangre tira. Sí, bueno, y al final, lo de estudiar pedagogía también se me quedó dando vuelta. A mí me gusta mucho el tema de la educación y por eso también hoy en día los proyectos que hago se mezclan un poco entre arquitectura y educación. Saliendo de la universidad, en la universidad también siempre he sido muchos trabajos, me tocó participar varias veces de trabajos comunitarios, trabajos sociales. Después salí de la universidad y trabajé en un texto para Chile, casi 2 años, haciendo viviendas sociales para las familias de campamento. Ahí me pasó que yo en paralelo estaba estudiando, había conocido proyectos, casas de barro, casas sustentables, había ido a estudiar con Michael Reynolds a esta casa que él inventó, que es 100% sustentable. O sea, lo que a mí más me gusta y me resumo, lo que hace Michael Reynolds es el que hace casas que están desconectadas de todo, o sea, que no pagan una cuenta de luz ni una cuenta de agua, que casi que producen su propia agua. Y eso es para los que nos están escuchando y que no tengan mucho conocimiento al respecto, eso lo hacen con paneles solares, Ellos mezclan, por ejemplo, paneles, depende de la situación. La casa que nosotros hicimos en Ushuaia, como es un lugar muy frío y muy nublado, mezclábamos la energía solar, o sea, los paneles solares con energía eólica, para que la casa funcionara todo el año autosuficiente, una casa que está desconectada de las redes. Entonces, yo estando ahí y por otro, trabajando para un texto para Chile, haciendo viviendas sociales, trabajando con los subsidios clásicos del Serviu, me daba cuenta que estábamos construyendo nosotros una casa súper barata y que en el fondo le daba mucha calidad de vida a las personas. Y me di cuenta como el contraste que existe entre lo que uno conoce en Chile siempre, como la vivienda social, que está de ladrillo, de cemento, que es helada, que hay que tener estufa, que uno queda amarrado a tener estufa siempre porque son casas súper heladas. Y a estar haciendo una casa súper económica, que gastábamos poco, solamente teníamos, o sea, esta casa la hicimos entre 60 personas en 21 días. Entonces, lo que hace la fuerza de personas de todas las áreas, no personas del área de la construcción. Y de otros países también, me imagino. Otros países. Eso es lo que te quería preguntar. 3 chilenos entre 60 personas. Quizás me estoy metiendo en la pata de los caballos, pero me imagino que también lo que hace Michael Reynolds es ir creando comunidades preocupadas de este desarrollo más bien sustentable, ¿no? Sí, o sea, la red, por ejemplo, él a donde llega tiene 40, 50, 60 voluntarios y entre ellos construyen estas casas. Él viene con 6 profesionales, pero la mano de obra gruesa son todos los voluntarios, al fondo. ¿Y ustedes, tú también tuviste esa experiencia?
de ir a construir con él. Sí, yo estuve allá también. Y se va generando esta dinámica, o sea, las redes que se generan a nivel latinoamericano quizá, o mundial, me imagino exacto, que son... por ejemplo, gente con la que nosotros trabajamos en la Minga Valpo, algunas personas nosotros las conocimos allá en Ushuaia, llegaron hasta acá a trabajar con nosotros. Perfecto. Hay una gran cantidad de extranjeros que andan dando vuelta por el mundo intentando meterse en estos proyectos. Y Valparaíso, hay que reconocer que es un destino para el extranjero. Claro. Sí, pues nosotros terminando el taller de Ushuaia, que duró 21 días y que al final terminamos siendo una familia con las 60 personas con que construimos esa casa, obviamente al final del viaje estábamos en Ushuaia, o sea, en el fin del mundo, y muchos de los extranjeros que estaban ahí, que eran el 95% eran extranjeros, iban a recorrer América después. Entonces invitamos a todos en la talla, pasen a Valparaíso a vernos, y llegaron varios, pues. Y llegaron más o menos justo marzo, abril, llegaron, no sé, unas 7, 8 personas por lo menos. Y ahí ellos se unieron después a los por ejemplo, en Ushuaia habían 2 amigos de la Isla Pascua, que el Enrique y el Poki, que después ellos se encargaron del proyecto allá en la Isla Pascua. Michael Reynolds fue para allá después y armaron un proyecto de estas mismas características, pero era una escuela de música para los niños de la isla. Perfecto. Muy interesante también. Sí. Y en términos de sustentabilidad, nosotros en Chile, yo creo que esto está un poco en pañales. Hace un tiempo, yo creo hace unos 2-3 años se creó el Ministerio del Medio Ambiente, pero ¿cómo estamos en esos términos en relación a construcción y lo que tú dices de poder, de que las viviendas sociales puedan tener también aspecto de calidad al interior del hogar, de eficiencia energética, de aislación térmica, que no existe hoy? Sí, mira, para mí... que lo más importante después de tener estas experiencias de viviendas sustentables, baratas y fáciles de hacer, era traerlas a Chile y chilenizarlas, como le decimos nosotros, que es como traducirlas a Chile, lo que necesitamos nosotros. Nosotros no vivimos en Ushuaia, no hay tanto frío, no hay tanto calor, o sea, nosotros con mucho menos podemos tener una vivienda sustentable, con mucho menos materiales, con por mucho ejemplo, menos para el que no conoce, esta vivienda en el sur de Chile, ¿funciona? Sí, funciona en todas partes. Funciona perfecto. Lo que pasa es que, mira, hay 2 formas de tener una vivienda sustentable. Una, que tú te puedes construir una vivienda de casi cualquier material y ponerle mucha tecnología. Por ejemplo, ponerle paneles solares, muchos paneles solares, y con esa energía solar que no vas a estar pagando, con esa energía prender estufa eléctrica, tener un sistema de calefacción solar, ahorro de agua. Que es la mirada que todos tenemos de las viviendas. Pero esa a mí no me gusta, no es mi alternativa favorita, porque esa requiere mucha plata. Claro. O sea, tú tienes que tener mucha plata para tener una vivienda sustentable, con tecnología. Yo veo en Tunquén, por ejemplo, que hay viviendas sustentables, entre comillas, y que la sustentabilidad es dada por los paneles solares, por ejemplo, pero son casas eso se llama como la sustentabilidad, es como sistema activo. Los sistemas activos son sistemas como que tienen que ver con la tecnología, y los sistemas pasivos, que son los que más nosotros trabajamos, sobre todo en el incendio de Valparaíso, para reconstruir vivienda, los sistemas pasivos son solamente los que tienen que ver con una casa cualquiera. O sea, uno puede tomar una casa del tamaño de una media agua, pero ocuparla con un mejor material, con una buena orientación, con buenas ventanas, con una buena luz solar, buenas ventilaciones, aislación térmica en el piso, aislación térmica en el techo. O sea, tiene que ver con el pensamiento que hay atrás. Uno puede tener una casa de ladrillo, de madera o de barro, bien calentita en invierno y bien fresca en verano, o con el mismo material, pero al revés, y que funciona pésimo, y que va a haber que tener otros sistemas para poder en esa misma vivienda tener calidad de vida. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Como teníamos nada para construir, porque para el incendio de Valparaíso no teníamos recursos para construir, teníamos materiales donados y mucha mano de obra. Entonces, con los pocos recursos que teníamos, dijimos, ya que es lo mínimo que podemos hacer, lo más barato, lo más económico para una buena calidad de vida. Y resultó súper bien, o sea, resultó que las casas que nosotros hicimos con lo mínimo tienen una calidad de vida excelente. O sea, son casas que en invierno están súper calentitas por dentro y en verano están súper frescas, no necesitan estufa, o sea, son casas que funcionan muy bien y con lo mínimo. Y acá en Valparaíso, disculpa, ¿cuántos pudieron construir? 7 proyectos distintos. No todos son casas, algunos un parque, otro una recuperación de un parque, y los otros mejoras de casa, y 4 son casas. Y, por ejemplo, lo más básico que nosotros en Valparaíso aplicamos, y fue lo que más aprendimos, una buena orientación, una orientación norte buena. El material, nosotros ocupamos, las casas son estructuradas en madera para que sean sísmicas y aguanten un terremoto, pero la aislación que ocupamos es una mezcla que se hace con fardo y con barro. De los mismos adobe de las casas que se habían caído para el incendio, hicimos una mezcla muy buena, así también de lo que aprendimos con Gernot Minke, que es este alemán que enseña mucho del barro.
Entonces las casas quedaron unas casas de madera estructuradas con este material aislante que deja la casa muy calentita y fresca también en verano. Y bueno, y los otros materiales tratamos cuando pudimos de usar ventanas termopanel, no siempre teníamos los recursos para hacerlo, y aislación bien buena en el techo, en el suelo, ventilación. Tratábamos de hacerla pendiente por si algún día la familia quería recolectar el agua de la lluvia para riego, que siempre hacíamos la pendiente solamente para un lado para que sea más fácil por una sola canaleta recolectarla. Son cosas simples, en el fondo, que fuimos aplicando a viviendas súper baratas y los resultados fueron súper buenos. Sí, yo quería preguntar algo porque, a ver, hay quizás dos grandes hitos. Tú trabajabas en un techo para Chile, Carolina, y ya vamos a hablar también del gran drama que son los campamentos acá en la región de Valparaíso. Y también, Cristóbal, está este otro tema que creo que fue el motor para que se creara la minga, que es el incendio. Por eso les quería preguntar cómo han visto ustedes este proceso porteño desde la catástrofe misma hasta hoy en día. O sea, todos los análisis se quedan en las políticas públicas, en quién está haciendo cosas, quién no está haciendo cosas, de quién es la culpa, de quién no es la culpa, pero ustedes que han estado más metidos también en la base misma, ¿cierto? O en la comunidad misma, ¿cómo han visto este proceso también desde la perspectiva más bien arquitectónica quizá? Existe esa palabra, ¿no? No sé. Sí. Pero ¿cómo lo han visto, esta evolución? Tú me estabas preguntando por quizá las respuestas oficiales a este Sí, o más bien ¿cuál es la visión que tienen ustedes que han estado ahí in situ? Nuestra visión es la que, bueno, es la visión que nos ha llevado a esto, y en el fondo darnos cuenta que en la realidad que vivimos, en nuestra ciudad, en nuestro país, o Sudamérica en general, podríamos decir, no es lamentablemente, es positivamente, tenemos que hacernos cargo nosotros mismos de las soluciones. O sea, porque es en verdad una gran oportunidad. Estas como falencias que tenemos en el sistema, no sé si es un problema de plata o de asignar bien los recursos o lo que tú quieras, o quizás es un egoísmo o etcétera, pero se generan muchos vacíos y así es como en verdad han nacido las ciudades. La gente se hace cargo de sus problemas en gran parte. Entonces, nuestra postura ha sido como apoyar esas iniciativas en el fondo y crear nuevas iniciativas alternativas a las oficiales. Siempre, nunca en pelea quizá con las oficiales, complementándonos, si nos pueden ayudar, si podemos colaborar nosotros, etcétera, armando lazos, pero buscando alternativas diferentes y como de acción inmediata en el fondo. Y esa fue nuestra reacción al incendio. Sabíamos que ni la municipalidad ni el gobierno se iban a poder hacer cargo de todos los problemas que surgieron después del incendio, porque era muchísimo. Entonces, nuestra opinión es la de que, no sé, cada ciudadano en el fondo es responsable por su propio desarrollo. Responsable un poco por su ciudad, su comunidad, su barrio, es cosa de... Sí, y independiente de esta mirada quizás más macro, respecto a la evolución de la misma comunidad, me imagino que en un inicio había mucha más desolación. ¿Cómo ven ustedes en términos de esperanza de lo que se pueda ir logrando en este proceso? Yo creo que la desolación un poco que sigue, porque terminado después del incendio, nosotros tuvimos, bueno, todos, unos 3 meses, por ejemplo, hubo mucha gente y mucha ayuda en el cerro. Después pasó un periodo como de soledad largo que llega hasta ahora. O sea, ahora el cerro igual, por lo menos donde nosotros seguimos trabajando, muchas familias se fueron, las que quedaron ya no existe como la ayuda y la motivación que existía antes. Uno pasa las noches por ahí y igual es medio desolado, o sea, no hay como... Yo creo que falta todavía activar la vía de barrio, quizás que vuelva como a lo normal. ¿Y ustedes ven algún tipo de planificación incluso de estas mismas agrupaciones? Porque me imagino que hay más agrupaciones como ustedes, claro, también. De hecho, sí. Me consta en la Bienal ahora también veíamos algunos también intentos que se habían hecho en sectores muy específicos quizás de estos cerros afectados. ¿Hay algún tipo de planificación de estas sociedades espontáneas o quizás también falta ahí un poco de trabajo? O sea, nosotros trabajamos, hay varias como tú dices, no trabajamos en conjunto, más que nada porque es más fácil hacerse cargo cada uno de lo que estamos haciendo. Creo que es súper positivo que existan varias iniciativas distintas porque hay mucha necesidad. O sea, nosotros hicimos 7 proyectos, pero hacen falta 3.000. Entonces,
nosotros lo que más le enseñamos a las personas con que trabajamos es que uno se puede hacer cargo de hacer su propia casa y no estar esperando una solución que quizás va a llegar en 2, 3, 4 años más. Los casos que nosotros trabajamos eran personas que en algunos casos que no podían esperar ni un día para no tener casa, o sea, no podían. Un abuelito de 85 años que no tenía dónde estar, o sea, no tenía ningún lugar donde estar, y nosotros le pudimos entregar una casa súper rápido, y ella, no sé, no tiene posibilidades por ahora ni por varios años de tramitar un subsidio, o sea, con 85 añnos sola, Sí. es súper difícil Posible. que lo pueda hacer. Entonces, mostrarle a los vecinos, a los niños, a la gente del barrio que nos ayudaron, que nos apoyaron mientras construimos esta casa, que uno puede. Nosotros éramos personas que, bueno, nosotros somos arquitectos, pero trabajábamos con puras personas que muchas no habían tomado un martillo en su vida, y la casa quedó súper buena, o sea, una casa súper firme, súper sólida y de súper buena calidad, que le da una muy buena calidad a esta señora, y uno puede ver que esa casa la hicieron personas comunes y corrientes, o sea, entre niños, señores, voluntarios que no sabían de construcción. O sea, uno puede hacerse su propia casa buena y barata, y claro, con algunos conocimientos que nosotros siempre estamos tratando de difundir de cómo hacerse la casa para que sea un poco mejor, Y digamos. eso yo creo que ha sido súper importante, porque en general en Chile, o quizás también en otros países de Latinoamérica, los arquitectos están siempre para el que puede pagarlos, digamos. Entonces la gente se construye como puede muchas veces, no está profesionalizado el tema de muchas veces de la construcción. Entonces los maestros, como le llamamos chasquilla, construyen y lo que tú dices, no hay aislación térmica, no tienen Sí. las condiciones básicas que tiene una vivienda, y bueno, y las viviendas sociales proyectadas tampoco, no sé por qué razones no será, porque me imagino que lo hacen los arquitectos, pero bueno, eso es fundamental, y esa visión y ese conocimiento que entregan ustedes también hacia la gente. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Hay un importante. porcentaje en Sudamérica, el 80% de las viviendas o más, no me acuerdo exactamente el número, pero un número muy grande, casi el 90%, de las viviendas no fueron diseñadas por un arquitecto. Y el 10% lo es. Entonces tenemos que 10% de las personas o 15% de las personas en toda Sudamérica, solamente el 15% vive en una casa que fue diseñada por un arquitecto. Y el resto, como decía Cristóbal delante, es soluciones de uno mismo que se las arregla, y la gente se las arregla e inventa sus propias soluciones. Y no está mal, yo no encuentro que esté mal. Lo que pasa es que nosotros, habiendo tanto arquitecto y tantos profesionales, podríamos ayudar a que ese Exactamente. 85% de las personas, cuando se vaya a hacer su casa, que son, por ejemplo, todos los campamentos acá en Viña, se la podrían hacer un poquito mejor, con los mismos materiales, pero un poquito mejor. Exactamente. Un poquito más bien pensada, un poquito de sustentabilidad, digamos, en construir algo económico, algo... Sí. Bueno, ya se nos ha pasado volando este primer bloque. Estamos acá con dos arquitectos jóvenes, Carolina Moraes y Cristóbal Hughes, ambos arquitectos porteños. Aparte son miembros del equipo permanente de la Minga Valpo. Nos han explicado un poco de qué se trata este proyecto, de tratar de aportar también, sobre todo en la reconstrucción de Valparaíso luego del incendio, con viviendas sustentables. Y nada, así que nos quedan un millón de temas más por Sí, resolver. y hay un tema bien interesante que nos van a plantear en el segundo bloque. También, Sí. así que no se alejen mucho, y seguimos interrumpiéndolo este fin de semana largo. Muy buenos días, a esta altura ya buenas tardes. Sí. Estamos en el segundo bloque de este programa Piensa Valparaíso, de la Fundación Piensa, con Susana Barrientos, nuestra ¿Cómo está? directora de comunicaciones. Y con Pedro Fierro, el subdirector. Claro, yo. Y aparte nos acompañan dos jóvenes arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso. Ya los escucharon en este primer bloque: Carolina Moraes, Cristóbal Hughes. Son miembros permanentes del equipo estable del proyecto La Minga Valpo, que se dedican a este tema sobre todo la reconstrucción de Valparaíso luego del incendio, con viviendas más bien sustentables. Nos explicaron un poco de qué se trataba el proyecto, cómo han enfrentado el tema del incendio. Ya para ir cerrando un poco este episodio que marcó la historia, la historia actual, ¿cierto?, de lo que es Valparaíso. ¿Cómo ustedes creen que esto puede seguir en términos de oportunidad? Y suena frío decirlo, pero de hecho hace un par de días estábamos hablando con un arquitecto también reconocido de Valparaíso, y decía que aunque nos duela, hay que reconocer que en cualquier crisis también se van generando oportunidades para el desarrollo de la ciudad. Y precisamente ahí queríamos tratar de entrar, ¿cierto? ¿Cuáles ustedes creen que pueden ser las posibilidades o las oportunidades que se abren a Valparaíso luego de esta catástrofe que nos azotó?
Bueno, yo creo que, claro, lamentablemente suena frío, pero es así cuando sucede una catástrofe que deja a mucha gente sin vivienda o que a una ciudad la remece, digamos, ya sea un terremoto, un incendio, es una oportunidad para plantearse cómo uno quiere hacer las cosas mejor. Yo creo que eso es evidente, o sea, una oportunidad para partir de nuevo, una oportunidad para repensar la ciudad. Y, por ejemplo, en Valparaíso, que hay que repensar cómo podemos hacer para que no se vuelva a quemar así, para hacer calles más anchas, para que los carros bombas puedan acceder mejor, etcétera. Y además, yéndonos a cada caso, además de la ciudad, de las calles, la oportunidad de cada persona de hacerse una casa un poco más sustentable, que es lo que nosotros estamos apoyando y tratando de fomentar, para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. En Valparaíso, por ejemplo, el primero de las casas que nosotros hicimos, la del tío Beto, es una casa súper iluminada, da todo el norte, tiene mucho sol para el norte, es casi que un invernadero, digamos, tiene una casa súper iluminada y que es muy calentita en invierno, fresquita en verano, está como pensada así, porque sea más sustentable. Y él vivía en una casa que tenía fachada continua y antes del incendio y que no tenía ventanas, y su casa era súper oscura y húmeda, él decía como que no estaba acostumbrado a tanta luz, de hecho al comienzo como que ponía cortinas y cosas, como que tapaba, porque no encontraba raro esto de tener tanta luz, y me imagino, la gente que sabe un poco de salud y esas cosas sabrá que uno produce más vitamina D y que vive mucho mejor con más luz, entonces me imagino que la calidad de vida de esa persona puede haber mejorado, o sea, obviamente perdió su casa y perdió todas sus cosas. Eso va a ser siempre difícil y traumático para él, pero me imagino que tuvo una experiencia distinta ahora con su nueva casa. Sí. Y lo otro, la oportunidad, que es lo que más nos interesa a nosotros, es replantearse el barrio. O sea, los barrios en Valparaíso, la mayoría, en las zonas donde nosotros hemos estado, no hay espacios públicos donde la gente pueda estar, donde los niños puedan jugar. Ese es un tema muy importante. Sí, ese es el tema que a nosotros más nos importa hoy día, porque nosotros en las últimas casas que hicimos nos pasaba que todas las tardes los niños en ese barrio no tienen jornada en la tarde en la escuela, entonces a la 1 o 2 de la tarde llegaban los niños a nuestras construcciones a jugar, a pasar la tarde, porque eran construcciones públicas, pues estaban abiertas, llegaban muchos voluntarios, llegaban extranjeros, entonces a los niños les atraía esto. Y al principio era 1, 2, 3, de repente eran 10, 12 niños adentro de la casa que nosotros estábamos construyendo, ayudándonos a construir, haciendo mezcla de barro, pintando, dibujando en las paredes, o sea, haciendo un montón de cosas. Y fueron meses de la compañía de ellos en la construcción. Y ahí nosotros como arquitectos nos dimos cuenta como qué es lo que pasa. O sea, ellos no tienen, no tienen dónde estar. Sí. Y las calles tienen muchas pendientes, no hay donde jugar en la calle, no hay vereda, no hay pasto, no hay un árbol. O sea, tenemos escasez de espacios públicos y áreas verdes en Valparaíso. Esa es una escasez terrible, entonces de hecho ahí la idea es que podamos entrar, ¿cierto? Porque la semana pasada, de hecho, en el programa pasado vino un sociólogo y estuvo largo rato explicándonos cómo Valparaíso había perdido este uso de espacios públicos y este tejido social que en algún minuto existió. O sea, la gente, la sociedad, se hacía cargo de los problemas públicos, ¿cierto? Y un poco lo que está diciendo Cristóbal en el primer bloque, de cómo esto también, esta catástrofe ha llevado a que nosotros mismos, como agentes, nos hagamos cargo de los problemas que nos atañen, ¿cierto? Y en este sentido, yo entiendo que ustedes tienen, sobre todo por la recuperación de espacios públicos y tratar de otorgar ciertas oportunidades para que se genere este tejido social, ustedes tenían un proyecto importante que hoy en día lo tienen todavía en veremos, es como una gran ambición, me da la impresión de la Minga Valpo. ¿Nos pueden hablar un poco de eso, explicarle a la gente de qué se trata esto? Ya, ese proyecto el que está mencionando, el que nosotros llamamos las ludotecas. Las ludotecas es... nosotros queremos generar espacios, infraestructura pública para los niños en los cerros de Valparaíso. Nuestra gran idea de futuro, por ejemplo, es armar una red de ludotecas a través de los cerros de Valparaíso, que estén conectadas entre sí a nivel administrativo, de actividades, etcétera. En concreto, ¿de qué se trata esta ludoteca físicamente? Como para que la gente entienda. Sería como una especie de sede social, pero apuntada a los niños. ¿Ya? Juego, a la entretención. Al juego, a la entretención, un lugar de recreación, un espacio seguro al que los niños pueden llegar, un lugar cercano a sus casas, a su barrio, donde tienen
ya sea tanto como salones, como patio, como lugares donde se les pueden hacer talleres, por ejemplo, de todos estos temas de bioconstrucción, sustentabilidad. Pueden tener huerto, pueden tener etcétera, salas. Esto existe en otras partes también, me imagino, ¿no? Y hay un caso Exacto. acá en Valparaíso, que es en el Cerro Cordillera, el TAC, no sé si lo El ubican, TAC, en el sí. taller de acción comunitaria, Claro que también era un basural, referente, sí. y se transformó en un espacio que está dedicado principalmente a los Exacto. niños, con huertos y con Claro. otras Exacto. El concepto actividades. ludoteca viene súper parecido a la palabra de biblioteca, con la diferencia que una biblioteca es un lugar donde hay libros al alcance de todos. Luego, la ludoteca es un lugar donde hay juegos al alcance de todos. Y la idea es que son juegos didácticos, juegos que a los niños aprenden jugando. Hay libros también, pero libros entretenidos, digamos, no es Claro. ese lugar así tétrico que uno entra y puros libros viejos y que a los niños como que no les atrae mucho, no, es un lugar donde los niños van a jugar. Nosotros hemos vivido prácticamente la experiencia de una ludoteca sin tenerla en estos últimos 6 meses, yo creo, más o menos, el último tiempo de construcción de nuestras casas. Nuestra casa fue como una ludoteca en el sentido que los niños iban a las casas a jugar, a aprender. Hacíamos talleres, le empezamos a enseñar de construcción, de sustentabilidad, de huerta, de ecología, de reciclaje. Cuando terminamos las casas, seguimos con un sistema de talleres una vez a la semana, los viernes en el Cerro Merced, en una sede social que es transitoria, porque esa sede la tienen que sacar de ahí, un terreno que no es de ellos. Y son 2 mediaguas que en el interior hacemos talleres de, por ejemplo, cómo hacer juguetes con materia reciclada. Entonces los niños llevan cajas de huevo, tubos de confort, bolsas plásticas, y dos chicas de la fundación, una es francesa y la otra de Estados Unidos, hacen talleres para ellos, como mezclando también esto que le enseñan un poco a hablar idiomas, le enseñan cómo se dicen las cosas, las mismas cosas que estamos trabajando se las dicen en inglés y en español. Entonces vamos ahí como enseñándole distintas cosas, las mamás también aprenden. Y ha sido una instancia súper bonita, o sea, los talleres que hemos participado ha sido realmente bonito. Los niños de ese barrio yo creo que todos los niños, pero a mí me impresionó mucho las ganas que tienen de aprender. O sea, nosotros llegamos a ese lugar y llegan al tiro así 20 y quieren aprender, quieren hacer algo, quieren jugar, tienen muchas ganas. O sea, no es como un lugar que tú tenés que ir a buscar a los niños para que vengan, no. O sea, uno pone un cartelito el viernes a las 4 y llegan 30. Yeah. Así es como impresionante. Entonces ahora esa sede social se desarmó porque la familia que prestó el terreno se ganó un subsidio y tiene que empezar a construir. Y nos quedamos sin lugar. No solo nosotros, sino que los niños, los vecinos, todos se quedaron sin lugar. Nosotros tenemos una donación, una muy bonita donación que hizo el equipo MADE de la Universidad Católica del Paraíso, que participó en un concurso de viviendas sustentables. Este concurso terminó hace una semana en Santiago, y la vivienda con que ellos participaron, que es una vivienda que tiene como 100 metros cuadrados, con las áreas exteriores también, interior como 80 metros cuadrados, fue donada para que nosotros, a la Minga Valpo, para que hiciéramos nuestra ludoteca. Es una donación buenísima, o sea, esta casa está valorizada unos 35 millones de pesos, es una casa espectacular, es modular, se armó acá en Valparaíso, se llevó a Santiago, se desarmó, se construyó de nuevo en Santiago. Es sustentable, tiene un corredor solar, tiene invernadero, tiene conceptos súper buenos, que a nosotros nos emociona mucho que esta casa quede en Valparaíso por 2 cosas. Uno, porque va a quedar para los niños. Ya tenemos las donaciones para el interior, para que tenga juegos y actividades para los niños en el interior. Pero además es un ejemplo de vivienda sustentable para la comunidad. O sea, va a ser... Porque si esta casa la regaláramos, por ejemplo, que también fue idea en algún momento, a una familia damnificada, también sería súper bueno, pero la casa queda para ellos y queda privada, mientras que ahora es una casa pública, es una Para casa que alguien toda puede... la comunidad. Claro, una persona que quiere ir a conocer una vivienda sustentable va a poder ir, o sea, tú vayas a poder ir, van a poder ir a conocerla porque es un espacio comunitario y enfocado en niños. Entonces va a ser en el interior de esta casa. Nosotros ya tenemos pensado cómo hacer los juegos, los talleres que vamos a seguir haciendo ahí. La comunidad también tiene un centro de madres muy organizado que funcionan hace ya 15 años en el cerro y son súper organizadas ellas también van a hacer talleres, también van a hacer ellas también organizan talleres para niños. Entonces, en el fondo, el proyecto está súper armado en toda su arista, está muy contundente. El único problema que tenemos es que no tenemos el terreno donde ponerla.
Todos saben que en Valparaíso hay muy pocos terrenos disponibles. Lo que no es privado es tomado, y lo que no es tomado no hay. O sea, no hay espacio libre. ¿Y tienen visto algo que Sí. estén tramitando? Llevamos 6 meses buscando terreno. Hemos visto opciones de comodato, opciones con el Serviu. Lamentablemente Serviu y la Muni no tiene terrenos en ese lugar que quepa la ludoteca. Tiene un terreno... ¿Cuánto necesitan? Necesitamos unos 250 metros cuadrados. Sí. Y relativamente planos, porque los terrenos que hemos visto también hay algunos que tienen como 50 grados de pendiente, que es imposible construir algo. O sea, nos gastaríamos 30 millones solo en habilitar el terreno para poder construir la ludoteca. Y al final de varios meses buscando, lo que más fácil se nos hizo, o sea, la única oportunidad que vimos es comprar un terreno. Hay muchas familias que se van del cerro porque necesitan el dinero para comprarse una casa en otro lugar, familias que no tienen derecho a subsidio, y venden sus terrenos. Entre los terrenos que venden hicimos un levantamiento, analizamos 4 terrenos en venta, de los cuales el que mejor cabe y mejor emplazado para el barrio y para el lugar queda ahí mismo en la calle La Virgen, y estamos haciendo hace tiempo, ya hace como un mes, una campaña por internet, que es un crowdfunding, que es como una plataforma virtual que colecta dinero para proyectos sociales. Nosotros estamos postulando a poder comprar el terreno con este crowdfunding, que se llama esta campaña. Cuéntanos internet. todos los detalles de cómo la gente puede ayudar. Mira, en nuestra página, que es www.proyectominga.cl, o Facebook Minga Valpo. Claro, o Facebook Minga Valpo. En el muro del Facebook siempre está saliendo la campaña, o sea, la publicamos día por medio, si es que no todos los días. Y la página proyectominga.cl también está lo primero que aparece en la campaña. Ahí uno hace el clic al video, ve un video de 2 minutos y te explican también cómo uno puede aportar. La fundación también tiene una cuenta, porque hay gente que se manea un poco al depositar por internet, que la tarjeta de crédito, que esto. Entonces las donaciones son o a la cuenta de la fundación o a la cuenta del crowdfunding. ¿Cuánto tienen que juntar? Deberíamos juntar para comprar el terreno 35 millones. Es súper difícil. La verdad es que los crowdfunding funcionan bien, pero cifras tan altas igual es difícil. O sea, nosotros estamos postulando más que nada a que alguna empresa se motive y patrocine este algún proyecto. organismo internacional. Claro, quizá. que compren el terreno. Por último, que nos lo arrienden. Nosotros decimos, bueno, si una empresa o una entidad puede comprar el terreno y arrendarlo por 10 años, y nosotros le podríamos con el crowdfunding pagar el arriendo, pero pagar los 35 millones para nosotros es casi imposible. O sea, dependemos sí o sí de una empresa o un filántropo que lo patrocina. Y aquí el gobierno... Es que es muy difícil. Hemos ido a hablar con la ministra de Vivienda directamente. Apoya el proyecto, le encantó. La ministra tuvo la oportunidad de conocer la casa, porque la casa estuvo expuesta en Santiago, en el Parque O'Higgins. Entonces conoció la casa, le encantó, le fascinó que fuera para un proyecto de ludoteca en Valparaíso. Pero bueno, no solamente ella, sino que también de mi experiencia de trabajar con cosas relacionadas con subsidio y con gobierno que compre terreno, son procesos muy lentos, muy largos. O sea, ellos tendrían que, 1, postularlo, 2, postularlo al fondo del 2016 y el 2017 comprarlo. Para ese entonces la casa que nosotros nos donaron ya va a estar toda torcida y la madera toda chueca. Nosotros necesitamos construir ahora, o sea, en mayo. No podemos construir en diciembre, porque una casa que se desarma y se arma es sustentable, tiene unos muros súper gruesos. Hay muros que tienen hasta 50 centímetros por el tema de la aislación térmica, y las piezas que ensamblan una pieza de otra son de madera. Y no pueden estar 6 meses sin volverse a construir, porque todos sabemos que la madera, sobre todo en invierno con la humedad, se tuerce. Entonces nosotros estamos súper urgidos, porque no queremos obviamente perder esta oportunidad de hacer una casa de lujo en un lugar que necesita, además de la ludoteca, tener la posibilidad de ver una casa sustentable, cómo funciona. Sí. O sea, en resumen, en este minuto tenemos la oportunidad de poder tener en Valparaíso una ludoteca de lujo, como dice Carolina, pero el gran problema es que falta plata, de hecho, porque hay que comprar el espacio y en este minuto necesitan 35 millones para que eso se pueda caer en Valparaíso. O sea que existe el riesgo concreto de que con estar escuchando Farcas quizás. Existe el riesgo concreto de que nos podamos perder la oportunidad de tener esta casa que es inédita también para los niños, sobre todo, y para ir creando comunidad, ¿cierto? Sí. Así que el llamado, a nosotros no, porque nos pagan muy poco. Claro. También para nosotros, para todos. Sí. Todo suma. Todo suma, claro que todo suma. Ya conocen, en la página, entonces pueden encontrar la campaña, en Facebook también. Aprovechamos de dar este aviso que no es tan publicitario, sino que es de extrema urgencia, para que
se pueda quedar esta ludoteca inédita en Valparaíso. Estamos hablando de una ludoteca que aparte es sustentable, un espacio en donde le vamos a poder enseñar también a los niños cómo funciona el tema de la sustentabilidad y muchas otras cosas más. Así que nada, a ponerse nomás con... El Facebook es Minga Valpo. Y también te quería comentar, Pedro, que nosotros, tenemos una segunda alternativa. Obviamente siempre hay un plan B. Nosotros tenemos que ser realistas y saber que quizás no consigamos los 35 millones, a pesar de que estamos todos los días imaginándonos y centrándonos en que los vamos a conseguir de alguna manera milagrosa, como ha sucedido casi todas las cosas en la Minga, han sido un milagro de último momento. Pero tenemos el plan B, que es conseguir un terreno en Comodato con una comunidad religiosa que hay en el barrio. Estamos solicitándolo también, o sea, nosotros estamos corriendo por los dos lados, estamos corriendo en la carrera de comprar un terreno lo más rápido posible, pero también estamos luchando por conseguir un comodato. El comodato no está confirmado todavía, o sea, esperamos que se pueda confirmar pronto, y el comodato es un arriendo también, no es gratis, o sea, nosotros tendríamos que probablemente pagar un arriendo por eso a 10 años, lo que también nuevamente nos incentiva más a tratar de comprarlo para no quedar amarrado a pagar un arriendo, porque al final a la larga va a ser casi lo mismo, pero con la diferencia que en 10 años más nos pueden decir, bueno, necesitamos el terreno, gracias por estar aquí, saquen la ludoteca de acá. Sí. Obviamente no queremos que sea así, o sea, queremos que sea un proyecto lo más seguro posible y que sirva para la generación de niños con que nosotros ya hemos trabajado en el cerro, y también para sus hermanos chicos y los más chicos, y que sea... Sí. O sea, esta casa tiene una durabilidad por lo menos de 100 años, o sea, una casa de muy buena calidad. Y ojo que esta es la primera ludoteca. Nuestra idea, como les mencioné antes, es que armar una red de ludotecas. Que esta sea un ejemplo de lo que se puede generar en un barrio, en un cerro. ¿Y cómo puedes cambiar realidades con eso? Y empiezan a hacer en los otros cerros también, y que entre ellas estén Cristóbal, conectadas en el fondo. Eso te quería preguntar. ¿Cuáles son las cosas los proyectos que se pueden venir para la Minga Valpo? Incluso la visión que tienen de futuro, no necesariamente, porque entiendo que el proyecto a corto plazo es tener la ludoteca acá en Valparaíso, pero ¿cuál es la visión que tienen? Nuestra visión en el fondo, después de haber pasado desde los proyectos individuales de las familias, que si bien fueron unos buenos proyectos, etcétera, pero el problema es que estaban concentrados quizás solo en un individuo o en un grupo familiar. Ahora claramente ampliarse hacia la comunidad, proyectos de mayor envergadura social, ¿no es cierto? Y la idea en el fondo es mejorar los barrios y desde arriba hacia abajo, y no al revés, llevar las oportunidades en donde están los mayores problemas en el fondo, reestructurar los barrios desde su origen, desde sus lugares más conflictivos, podríamos decir. Y pensando que la mayor cantidad de la población también de Valparaíso está en los cerros. Claro. Pese a que se llaman la Minga Valpo, ¿su idea es quedarse en la ciudad del Paraíso propiamente tal? ¿O están pensando también en quizá poder tomar proyectos en otros lados? Puede ser, es que en verdad somos una organización como amplia y libre. Nosotros quizás somos 10 personas que están constantemente, pero nos mantenemos con una red de voluntarios gigante. Entonces, ¿cuántos más o menos son? Para que la gente ahí mencione el proyecto. Los que trabajamos frecuentemente en la Minga deben ser unas 20 personas. Ya. Estamos hace harto. Los voluntarios que han pasado por la Minga, yo creo que deben ser unos 500. Wow, esencialmente universitarios, secundarios. No, harta gente, o sea, harto universitario y harta gente así como entre universitario, entre 25 y 30, mucha. Yeah. Mucha gente así como que tiene vocación social, que no sabe lo que quieren hacer y que se quedan trabajando, vienen por 2 días y de repente están 2 meses con nosotros trabajando. Todos, tanto los 20 como los 500, todos trabajamos gratis en la Minga hace 1 año y dándolo todo, o sea, también... Trabajar de voluntario, la gente dice a veces uno trabaja gratis. No, uno no es gratis, es más que gratis porque uno da mucho, o sea, das tu tiempo, das tu energía, das todos los días más de 8 horas al día mucho más de 8 horas al día. Cuando nosotros estamos construíamos 10 horas al día o 12 horas al día en la construcción. Entonces es un trabajo súper esforzado, pero muy bonito, porque esto trae también mucho cariño. O sea, que la gente que nos haya acompañado, nosotros mismos, y todos los 20 que estamos siempre, y los 500 que han rotado, es gente que ha dado mucho amor y mucho cariño por esto. O sea, que ha estado las casas que hemos hecho, yo creo que casi que se siente el cariño que hay, porque una cosa... que se arma cuando tú construyes una casa entre 20, entre 30 personas y que están todos ahí motivados y con cariño y de voluntarios,
se forman cosas muy bonitas, o sea, sucede como magia, o sea, de partida construimos rápido, porque cuando 30 personas construyen mucho más rápido que si uno estuviera entre 3 o 4. Y eso ha sido, bueno... y esa es la idea de la minga, ¿no? Sí, esa es la idea de la minga. El concepto minga es venir a ayudar. La gente lo conoce por el estilo de venir a ayudar a trasladar una casa. Exactamente. Pero el concepto como original de minga es venir a ayudar a hacer un trabajo por otros, un trabajo comunitario. Juntarse a ayudar. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos juntamos a ayudar con gente que tiene... Primero, hay un gran grupo de gente que tiene la disponibilidad de ir a ayudar, de ir personalmente a martillar, a barrer, a limpiar, a lo que haga falta. A construir, a poner barro, a parar casa, poner techo, ventana. Y después hay gente que no tiene tiempo, que está en sus oficinas quizás en Santiago, pero que le motiva el proyecto, que van de repente una vez al mes, pero que nos pueden aportar económicamente, porque obviamente necesitamos comprar materiales. La mano de obra, por suerte, la hemos conseguido gratis, pero... ¿Reciben donaciones de materiales también? Sí, recibimos donaciones de materiales. ¿Y qué tipo de materiales? Por si alguien también... Madera, más que nada. Madera. No recibimos así que tengamos un lugar de acopio para recibir materiales de cualquier tipo, porque lo más probable es que no nos sirvan. O sea, nosotros normalmente pedimos en el Facebook, por ejemplo, necesitamos 20 tablones de 2x10 o de 2x8 y para estructurar una casa o algo así. Es más específico. Más que nada porque tampoco nos gusta como no sé, nos gusta, igual somos ecológicos, o sea, tratar de construir con lo menos y no estar acumulando cosas. Y construimos con materiales naturales, o sea, la mayoría de lo que ocupamos es lo que está disponible, entonces tampoco ocupamos tantas cosas. Es un gran proyecto, ¿eh? Sí, Carolina, Cristóbal, se nos está acabando el tiempo, pero antes que terminemos yo quería tratar de que nos pudieran dar sus apreciaciones sobre algo que es una gran carga social en Valparaíso, que es el tema de los campamentos. Yo no sé si es que la Minga Valpo en general tiene como un foco de acción eso. Yo sé que Carolina, tú trabajaste en campamentos por mucho tiempo. Al menos, ¿cuál es la visión? O también, quizás no la oportunidad, pero sí, ¿dónde debiesen estar los focos de acción? O quizás ustedes también se lo han pensado como proyecto, no sé. O sea, nosotros, por ejemplo, en las construcciones que hicimos en La Minga, nos tocó trabajar solo en un caso de una familia que vivía en campamento, que fue en Ramadita. En lo personal nos dedicamos a casos, bueno, la mayoría de los otros casos eran gente que era dueña de su terreno. Lo que a mí me pasa con los campamentos es que después de ver cómo se puede construir con pocas cosas, pero teniendo las ganas y los conocimientos para construir una vivienda sustentable con muy pocos materiales y pocos recursos, me dan ganas de poder enseñarles a las familias que vienen en campamento, y me tocó mucho recorrer casi todos los campamentos de Valparaíso y de Viña y ver cómo la gente construía casas con materiales muy livianitos, con planchas de materiales muy leves que podrían ser, por ejemplo, estucados en barro y estructurados en madera, y eso no te hace ningún costo adicional, pero te hace tener una mucho mejor calidad de vida. Y eso es lo que me gustaría transmitir o enseñar. Quizás en el futuro podríamos, lo primero que nosotros queremos hacer es llegar a los niños con el proyecto de la ludoteca y desde ahí partir educando. Como decía Cristóbal, nos gustaría hacer una red de ludotecas. Entonces, ojalá que las ludotecas sean en esos lugares, sean en los lugares más vulnerables. Nosotros sabemos que no podemos... Si en Valparaíso hay 12.000 casas de campamento, no podemos hacer las 12.000 casas de campamento nosotros, la Minga Valpo. Lo que sí podemos hacer es quizás tener algún día como sueño una ludoteca en cada campamento. Claro. Y al hacer esa ludoteca, al tú construirla, al construir algo para los niños, los vecinos participan, cada uno aprende a construir, la gente aprende cómo hacer una vivienda sustentable, y por eso que nosotros nos hemos enfocado ahora más en proyectos comunitarios que en proyectos particulares, porque creemos que llegan a más personas y más personas pueden aprender a construir. Entonces después los vecinos que aprendieron cómo se construyó la ludoteca, el día de mañana cuando tengan que hacer un arreglo en su casa se van a dar cuenta que es fácil, que lo pueden hacer así. Entonces eso es como lo que nosotros, desde donde nosotros vemos que podemos aportar, porque es difícil hacerse cargo de todo, pero podemos hacernos cargo de enseñarles a las familias de campamento a vivir mejor. Sí. Tremendo proyecto. Sí, nuestras felicitaciones. Sí. Recordamos a la gente que estamos con Cristóbal Hughes y con Carolina Moraes. Ambos son ya miembros permanentes del equipo de la Minga Valpo.
nos explicaron de qué se trata el proyecto. Lamentablemente el tiempo ya se nos agotó, Sí. Quedaron algunas cosas para poder Nos pueden conversar. preguntar por internet las cosas. Pero claro, que- pueden que- preguntar por Minga Valpo. Facebook, por la misma página, ahí están todos los datos de contacto. Y nada, para que esta casa, esta ludoteca se quede en Valparaíso, vamos a tener que meter una mano al bolsillo y tratar de lucas es lo que falta. Sí. Exista como dato o Ya haya está que la comprar el gestión, ya terreno. están los proyectos, Aún está así, todo. faltan las lucas, el proyecto ya está, la casa ya está, así que de verdad les agradecemos enormemente por estar acá compartiendo lo que hacen. Muchas gracias Susana, nuestra directora de comunicaciones, por estar acá. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Piensa Valparaíso y sigan disfrutando su fin de semana largo. Gracias a la Fundación Piensa.